Espero que hayan hecho su precalentamiento en sus casas. Ay, 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 ayer estaba no tan temprano, pero salí atrás, estaba cortando el césped y de repente he visto una sombra. Y me hizo, ¡guau! Era un guá. Y se bajó en mi pindó. ¿Cómo es el guá? ¿O ustedes no son paraguayos? ¿Cómo es el loro más grande que nosotros tenemos? Su pico. 1 tonelada por centímetro cuadrado puede hacer presión. Ahí ya te vas a recordar bien de eso, ¿verdad? Es decir, le da tu dedo ahora, clic, vas a hacer. ¿Entiendes la potencia que tiene? Y su grito es inconfundible. Ese sí se le escucha de lejos. Y se bajaron entre dos ahí por mi pindo. ¡Qué maravilla! Entonces empezaron a comer mi pindo gratis. Entonces el Señor te despierta con su poder, porque cuando uno mira, a mí me gusta mucho la creación del Señor y eso siempre te llama a lo que Él es y a su capacidad, su ingenio de creación que Él tiene. Entonces siempre te va a llamar la atención porque es lo que la palabra de Dios dice, que por las cosas que se ven es que ustedes pueden entender lo que Él es. No, no es solamente palabras que están escritas en un libro, sino que se ve perfectamente lo que Él es. Y quisiera que abran en sus Biblias Hechos de los Apóstoles, porque estamos viendo el creyente como alguien que lucha, alguien que tiene potencia, pero esa potencia hemos visto que es en el Señor. Y el Señor le había dicho a su discípulo, yo me voy a ir y le voy a rogar al Padre, le voy a rogar al Padre que le envíe a alguien que sea la persona que les guíe a toda verdad, que les haga recordar todo lo que les dije, les enseñe, les muestre. Por eso es lo que tenemos en su palabra. Vamos a leerlo después. Y se trataba del Espíritu Santo. Él es potencia de lo alto. Él es espíritu de poder. Muy necesario para el creyente. Hoy hay gente que tiene miedo de Él. Otros no lo aceptan. Se queda como si fuera que no, una cosa innecesaria, pero es sumamente necesaria su presencia en nosotros. 1:8. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo van a recibir ustedes poder? ¿O yo y ustedes? Cuando Él venga. Cuando haya venido sobre vosotros. Fíjense, esta es una palabra del Señor. Es una afirmación de Él. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes todos creo que conocen a las abejas, ¿verdad? Dentro de la colmena hay una reina. Lo que pasa es que con esa reina, ella se alimenta de algo muy especial. Que nosotros le dimos el nombre de jalea real. Se le dio ese nombre porque los científicos, los entomólogos se dieron cuenta de que ella comía, ella sola, o solo ella, se alimentaba de esa sustancia. Por eso le dio el nombre de jalea real. Si ustedes le dan a una obrera, que esas, la que más nosotros vemos, las abejas comunes, ellas son estériles. Pero el día que se alimenten de jalea real, se convertirán en reinas. ¿Entienden? La potencia que tiene esa sustancia. Por eso que está prohibido darle a niños menores de 5 años. Eso le va a acelerar enormemente la parte hormonal. ¿Eh? O sea, no, niños pequeños, no jalea real. ¿Eh? Como decía mi profesor, ustedes no quieren ver la mamita ahí de 1 año todo con bigote. No existe eso. ¿Eh? Por eso no. Entonces es un alimento extremadamente potente. ¿Entiendes? Si desaparece la reina o muere por alguna razón, se creará otra y esa una recibirá ese alimento. Le pongo ese ejemplo porque
el Espíritu Santo, eso es lo que hace en el creyente. Le hace, como yo le suelo decir, vivir, le hace fructificar. ¿Entienden cuando hay un árbol que es solamente hoja y nunca fructifica? Y ahí vienen las preguntas que se hacen: ¿por qué no quieren fructificar? ¿Por qué o fructifica muy poco? ¿O cuál es la razón por la cual no se tienen las frutas que se quieren tener? Se dice, pero si es una planta que tiene una genética de esto, yo compré así, así. En Cantar en los Cantares, ahí en el capítulo 8, versículo 8, se hace una alusión porque la mujer es figura, vamos a decir, de la iglesia y también del creyente, en cierta forma. Y Salomón, en Cantar en los Cantares, es figura del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia es su esposa, ¿verdad? O sea, es los fieles, le estoy hablando. Pues se hace una acotación en ese versículo. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. Y en Cantar en los Cantares, el tema de pecho es la capacidad de dar, de alimentar. Pues evidentemente que es el órgano femenino que produce leche, alimento. Entonces se dice, ustedes leen, una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos con ella? Es la pregunta. Entonces, hay una preocupación en el hecho de que esa pequeña hermana no tiene la capacidad de fructificar, le voy a decir de otra forma. El Espíritu Santo, ese es su trabajo. Entonces el creyente tiene que recibir la unción del Espíritu Santo. En un inicio, lo primero que sucede es nosotros recibimos la vida eterna por medio de Jesucristo, porque ese es el inicio. Sin eso, el resto no existe. El inicio es con Jesucristo. Pero lo segundo es esta persona que es justamente el Espíritu Santo. Él es parte de la deidad. Y Jesucristo le había dicho a sus discípulos, Él tiene que venir y tiene que estar en ustedes. Y ahí van a tener poder. Porque antes de eso, no es que ellos no se manifestaban de repente como creyentes, como discípulos de Jesucristo o como defensores de la verdad. Pero tenían problemas, tenían vicisitudes y se recordarán de Pedro, de que él mismo no le negó al Señor en esa última noche, le negó 3 veces. Él había dicho horas antes: yo me iba a morir por vos, yo me iba a entregar por vos, o sea, yo me iba a ir a la muerte contigo. El Señor le dijo, antes de que el gallo ya estaba contratado. Ese es el gallo más famoso de la historia, no hay otro como él. Estaba contratado para esa madrugada. ¿Le vieron ustedes el gallo paloma? El gallo paloma luego camina a punta de pie, para ser más grande, porque es chico, pero por ahí era uno de esos. Antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. El que se presentaba con ánimo de guerrero. Pero el problema es que, como se habla en la historia militar, ustedes van a ver muchas veces que los ejércitos se van felices, con música, con bandas a la guerra. Después cuando viene nomás el problema. Porque en la guerra, como dicen algunos, nadie gana. Se celebrarán victorias, pero siempre hay pérdidas humanas. Siempre hay mucho dolor, mucha tristeza, muchas heridas. Heridas de corazón, de mente, de cuerpo. Entonces cuando vienen ese tipo de acciones, es donde la gente realmente se produce el quiebre, como dicen muchos de ellos.
Hombres que ustedes pensaban que jamás iban a llorar, se quiebran. Porque no, ayer estaba mirando uno de Irak. Ustedes saben que porque le ayudó a un ejército, este hombre que era de bien, ustedes saben que le quemaron vivo y le ataron por un poste. Se quedó negro, así, así, pero esa es la realidad, así mismo. Eso sucedió hace 18 años. No es hace mucho, no es que estamos hablando de en la Edad Media, no, no, ahora. Le quemaron y le pusieron, como si fuera, como dice en la Biblia, le astaron ahí. Y la esposa llorando enfrente, porque eso es lo que sucede. Y yo mirando películas nomás ya me quedo, no quieren ver si es en vivo y en directo. Entonces existe ese tipo, y espiritualmente existe. Entonces el creyente necesita de vivir de una potencia, porque va a sucumbir. Porque Satanás, ya hemos leído con los profetas, él no tiene misericordia. Él no es bueno, él no te quiere, él no te va a ayudar. Y como decía el profeta Isaías, él nunca abre las puertas de la cárcel a sus presos. Nunca le va a liberar, nunca le va a dejar ir. Le va a mantener en zozobra, en humillación, porque no es la humillación de Dios, sino en humillación ese que te lleva a vivir como perro. A pesar de que se suele decir que el perro es nuestro mejor amigo, nosotros salimos con la frase de vivir como perro. Vivir arrastrado. Por eso el Espíritu Santo de nosotros es tan importante. Y el Señor le decía a sus discípulos, pero van a recibir poder cuando Él venga sobre ustedes. No podía ser otra forma. Ahí mismo el Señor diciendo eso se retiró de la tierra. Sus discípulos le observaron de que Él se iba. Como ustedes pueden leer ahí. Es la importancia. Con ese poder van a salir a dar testimonio de mí. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en cualquier parte de la tierra. Porque la esencia de nuestro Dios es amor. Y el amor es lo que le impulsa al creyente a ir a rescatar almas perdidas. Así no. Y ustedes históricamente van a leer del cristianismo cómo muchos creyentes dieron su vida por el Señor. Hasta el día de hoy. De ir a esos lugares remotos que nadie se quiere ir. Lugares de calor. Frío. Selva. Eso que te vas a, que como yo les digo, no te vas a ir a encontrar una habitación con una cama súper cómoda, climatizado. El año pasado tuvo un pastor aquí con nosotros que su esposa es hija de misionero, entonces ella creció en la selva del Amazonas, pero del sector de Venezuela. Entonces me dijo él, por el río Orinoco tenés que irte 20 días en bote, 20 horas. No, 20 días me dijeron. Sí, porque es un lugar remoto. No es que ustedes van a llegar enseguida, por eso no, es muy complicado llegar. Ahí se fueron a vivir con los indios. ¿Para qué se fueron a vivir con los indios? Para aprender cómo tirar la flecha, cómo cazar. Miren que tenés que tener una vocación y un llamado para ir ahí. Vivir en una choza,
criarle ahí a tus hijos. El año pasado antepasado, allá en la última ciudad de Argentina, Ushuaia, ¿verdad? Me contaron, el primer grupo que viene ahí son creyentes que vienen a contarle las buenas nuevas a los indígenas ahí. Sí, el frío que yo no me puedo imaginar en esa época para irme por ahí. No sé cómo lo que habrán hecho. Estar al lado del fuego todo el día. Bueno. Pensaba que cuando ustedes miran la latitud, los europeos le supieran a esa gente que está en Suecia. Pero el problema de ese lugar es el viento. El viento es impresionante. Lo ventoso que es. Entonces, ¿cómo o por qué ir allá? Eso sí que por eso le dicen la ciudad del fin del mundo, ¿verdad? ¿Cómo ir allá a interesarte por esa gente? Esa es una vocación que tiene su rol, el llamado que tiene cada hijo de Dios, a lo que Dios le llama, pero se necesita esa potencia en lo alto, si no, no va a haber un interés de hacer ese tipo de cosas. Hoy en día, para vivir en honestidad y en rectitud en esta sociedad en la cual estamos, se necesita de poder, porque van a venir, como hemos dicho, las tentaciones. Entonces el creyente tiene que moverse en ese poder, si no vamos a sucumbir. Entonces, los discípulos recibieron ese mandamiento. Entonces ahí en Hechos 2, dice en el versículo 1, cuando llegó la fiesta de Pentecostés, porque esto ya estaba profetizado, ya se tenían figuras en el Antiguo Testamento, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar, estaban unánimes. Léale una versión un poquito diferente. De repente, un gran ruido, así como ese guau que ayer me gritó. O, ¿cuándo fue que vino el viento ese aquí con nosotros? El martes de noche. Jueves. Ya estoy confundido. Jueves, dice. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como un viento fuerte, recio, resonó en toda la casa donde ellos estaban. O sea, era evidente que pasaba algo. Hubo un ruido llamativo y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos. Se asentó una. O sea, sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, que eso ustedes pueden, no vamos a, por supuesto ahora, los que están viniendo los jueves estudian sobre estas cosas. Ustedes tienen ahí en 1 Corintios sobre el tema del don de lenguas. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según lo que ellos querían o qué. Según el Espíritu hacía que hablaran. Te convertís en un hombre parlante. Vivían en Jerusalén judíos piadosos que cumplían sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió porque el estruendo fue sumamente llamativo. Se reunió al oír aquel ruido. No sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos? O sea, del norte ahí de Israel, donde el Señor se crió, ¿verdad? No nació ahí, pero se crió allá arriba, o sea, Nazaret. ¿Acaso no son galileos todo esto que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia. Bueno, en realidad que todos estos grupos están hacia aquellos lados, hacia el oriente.
de Judea, de Capadocia, del Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, toda esa región ahí de Turquía, lo que hoy es Turquía, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, del norte de África. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta, de Arabia. Y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Y todos estaban asombrados, sin saber qué pensar, y se preguntan, ¿qué es lo que significa esto? Ustedes pueden quizás hablar nuestra lengua, pero si vos sos extranjero que aprendiste nomás, te van a descubrir enseguida que no sos. ¿Entiendes? Podés hablar. Yo le puedo hablar un poquito de alemán, pero enseguida me van a pillar que no soy. Dicen que tengo buena pronunciación, pero mi vocabulario se va a quedar corto. Entonces ahí me van a agarrar. Y otra vez allá hay más o menos 87 variantes. Entonces, ¿sabes? ¿No? Este tipo es de Alemania del Oeste. Yo tenía mi compañero del grupo de alabanza, era justamente, le decían Ossi, le decían a ellos. Son del este, perdón, de la región este, que era la Alemania comunista. Entonces, él enseguida me decía, cuando hablo enseguida se dan cuenta que soy un Ossi. Y más o menos le discriminamos, no en la iglesia, por supuesto, en la congregación, pero afuera. Si es del sur, si es del otro lado, si es de la parte de Colonia, todos tienen una acentita ahí que, este es de allá, este es de allá. Pero no son los abuelos de mi esposa, es del sur, que tienen un alemán cerrado. Así tengo que abrir mi ojo para entenderle. Y concentración total, ¿verdad? Pues si no, no hay caso. Nosotros no tenemos tantas variantes. Pero Argentina sí tiene más. O sea, entonces la verdad le estaba escuchando a un cómico que no sé si vio, era Andricina. Cómo le remedaba a cada región que Entonces, ¿sabes? Es cordobés, es chaqueño, es santiagueño, es misionero. Y por supuesto, de Buenos Aires. No es muy fácil de hacer eso. Pero esto le están diciendo, están hablando medos de Mesopotamia, o sea, de Babilonia, egipcios. Hay árabes. Hay de la región ahí de Turquía, todo eso, Frigia, toda esa cuestión ahí. Cada uno tiene su idioma. Están la gente de Creta, griegos, la gente de Roma, latín. Entonces, ¿quién es el que te da la capacidad de hablar de esa forma? Porque no es que yo voy a inventar. Yo puedo inventar, de repente, digo cualquier cosa. Pero tampoco no enseguida uno se da cuenta de que es el Espíritu Santo que está actuando. Está hablando. Y hay testimonios muy grandes que yo ya les he contado. Cómo el Señor puede usar el hablar en lenguas, porque es también de testimonio de repente para otras personas. No siempre, pero puede ser. Muchas veces es para uno mismo. Si hay interpretaciones es para la congregación, como enseñaba el apóstol Pablo. Pero cuando se habla así es de testimonio para extranjeros, para gente que son de otras naciones. Y eso ahí mismo aquí se ha contado testimonio de otros lugares. Aquí hemos escuchado con mi esposa gente hablar en alemán. Acá. No sé si se habrá dado cuenta de esa persona, pero se les escuchaba hablar. Y otro idioma porque el Espíritu Santo usa idiomas humanas, también angelicales. Ahí sí que ya estamos, ese sí ya es totalmente, no sé ni cómo hacer. Y dentro de la población
originarios, o sea, los indígenas, ahí sí que es peor. Ese sí que aquí en Paraguay se tradujo la Biblia al chulupí. Chulupí es una etnia que nosotros tenemos. Y hicieron me dijo el jefe, se hizo entre 7 hermanos chulupíes para traducir, porque para traducir no es muy fácil. Entonces me explicó no uno de los traductores, sino uno que estuvo involucrado. Me dijo, es muy complicado de repente porque en chulupí el pronombre, hay 7 formas de decir él aquí, él en la esquina, él allá, no es igual que el español, él está allá, no. Cuando vos decís ella, se entiende que está allá. Y después hay otras etnias que es yo he visto un versículo traducido, así de largo el versículo, y en español es así. El de ellos es este. Y ustedes leen y parece que no dicen nada. Esas es las maravillas que Dios tiene de usar todo ese tipo de cosas. Porque si yo he escuchado una vez, se contó un testimonio de que estaba el evangelista hablando y tenía un traductor. El traductor recibe la unción del Espíritu Santo y se cae. Y se quedó sin traductor. Medio que murió, iba a morir ahí el tema del... Entonces él recibe también vive en esa unción y él empieza a hablar en lengua y él empieza a hablar en la lengua de esa gente. Y muchos se entregan al Señor porque empiezan a hablar una lengua pero perfecto, así como ellos hablan. Ahí viene el hecho del creyente vivir en ese poder. Bueno, es solamente el hablar, porque algunas veces habla del Espíritu Santo y dice, ¿qué? Ahí se queda flotando. Y Él es tan necesario en nosotros. El Señor Jesús, el Padre, el Señor Jesucristo y Él son importantísimos, indispensables en nuestra vida. No se puede dejar, no se puede obviar. Y es debe ser nuestro deseo de que nosotros vivamos en esa unción. O sea que después se diga que tenemos un hermano pequeño que no tiene la capacidad de fructificar. ¿Qué es lo que sucede con los discípulos? Algunos dijeron, ¿qué será esto? Otros que se burlaban, no, pues están todos borrachos, dijeron. Es que están borrachos. Entonces ahí en el siguiente versículo, dice el apóstol Pedro en el 14, entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo, judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció y ya empieza a funcionar. ¿Quién le hace recordar los versículos del profeta Joel? Porque no es que ellos tienen así la Biblia. ¿Cómo es que tenían ellos antes? En rollo. ¿Y saben lo que va a tener el rollo en esa época? No todos saben escribir. Pin, ya, dice el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Esto está por venir todavía.
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces él empieza a decir este pequeño discurso que dura unos minutos nomás, no es que dura demasiado tiempo. Dice en el versículo 37, al oír esto, bueno, dígale el 36, terminando el discurso, porque es unos versículos, ustedes pueden ir a hacer, ¡ting! Tomen el cronómetro, cuánto es lo que puede durar, 2 o 3 minutos. Sepa pues ciertísimamente cómo él tiene ahora una seguridad inmensa, con toda seguridad, le está hablando, toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, o sea que ahí están toditos esos que están, crucifica. Hace unos días atrás, ¿no? Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, porque el Espíritu Santo es convencedor de pecado, se compungieron, se afligieron profundamente, de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Traigan sus ofrendas y sus diezmos. Ahí está la alcancía, porque nosotros no nos da el cuero. Bueno. Arrepiéntanse y vayan y bautícense. Y ahí se entregan miles al Señor. Para frutificar, el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Él tiene, no es que tiene que estar en nosotros, Él tiene que tener el comando en nosotros. Si no vamos a frutificar, débil, poco, muy raleado. Y en agronomía, a nosotros no nos gusta eso. ¿Okay? Cuando se siembra, se quiere tener una cosecha abundante. El Espíritu Santo te va a hacer sembrar correctamente, no en forma errada. Recuérdense, esas son reglas divinas. Lo que yo siembro es lo que yo voy a cosechar. Entonces Él conmigo, Él es sabiduría de lo alto, pues entonces Él me va a hacer sembrar como tiene que ser, no miserablemente como sucede con algunos, que es apenas y el que va a querer cosechar mucho. Pero lo que Él entregó cuando vivía para el Señor era poquito. Cuando le sobraba tiempo nomás, cuando le sobran las cosas nomás, ese es cuando le sobra, no es necesariamente del bolsillo. Cuando le sobra un poquito de su energía, de tiempo, de esto, de aquello, todo lo que es íntegro, ahí nomás que le entrega al Señor. Hoy es muy lindo día, ¿no? Vamos a ir a la casa del Señor. Viene un vientito, no, está muy frío. Hace demasiado calor, no, hace demasiado calor. Ustedes si están enamorados van a estar pensando por si hay sol, si hay, o si viven en otro país, si hay nieve, si hay... El enamorado no le interesa ese tipo de cosas. Mare va a cruzar si hace falta. El que no está enamorado, ese sí, el que hace tiempo, enseguida no se le pille. No hay que ir demasiado lejos. No hay que autoengañarse, porque recuérdense, el test es individual. No es que yo necesariamente mi test va a ser por ustedes. Tengo responsabilidad, cierto, pero el Señor lo que me va a revisar más mi examen es lo que yo hice con Él. Es mis prioridades con Él. Y ustedes también. Así que no se vayan a engañar. No, que me siento débil. ¿Y cuándo es lo que se va a sentir fuerte? Entonces? Ya pasó 10 años. No le estoy diciendo que pasaron 10 días. Que no, todavía no me siento fuerte. Pasaron 20 años.
¿Cuándo se va a sentir fuerte? Recuérdense que nosotros estamos leyendo sobre el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿entienden? No estamos hablando de un ser humano. No estamos hablando de alguien que está limitado. No está limitado absolutamente a nada, ni a nadie. El que pone el freno soy yo. Y punto, no es otra cosa. No se vayan a dejar autoengañar, pues si no va a entrar la chinchanga. Que a mí me quiere suceder. Me voy enfrente al espejo y me beso yo mismo. Y digo, ay, un beso. Y empiezo a llorar. Después me preguntaba a mi esposa. Después me doy cuenta y ligo, como dice Carloncho, unos aplausos en mi cara. Y el Señor me hace, déjate de macanear. Parece imita ahí. Y me pasa un pañuelito. Porque ese es el engaño. De repente se convierte en un diosito. Autito. Platita. Casita. Y ahí ya somos hijitos. Y el apóstol Juan usa ese vocabulario. Padres, hijitos. Así él se va, hijitos. Ahí ya se dan cuenta cómo eran esos creyentes. Hijitos, así lo llaman. Y ustedes que tienen hijos, no creo que para ustedes sea normal de que tenga 20 años y sigue siendo hijito. Ustedes se van a desesperar y van a empezar a averiguar qué es lo que pasa, qué es la parte hormonal, que no sé qué comida, que esto de acá, qué es lo que se puede hacer para estirarle que sea como nosotros. Porque eso es un ciclo normal que tiene que ser. En el creyente tiene que ser un ciclo normal nomás. No, es un ciclo anormal. Él tiene que vivir nomás lo en poder. Eso no es lo anormal tampoco. Tiene que ser nomás lo así. Tiene que venir un progreso, porque el progreso es normal nomás luego. No hay nada de impresionante. Tiene que ser nomás lo así. De portarse bien en santidad. Y es la exigencia mínima nomás lo que exige Dios. Como yo me porto bien, no me voy, no hago nada. Y es así nomás luego. Se hizo luego una película, pero la otra vez mi esposa me estaba leyendo el libro de historia. ¿Se recuerdan de Aquiles, este guerrero griego? Entonces había una batalla y el rey se llamaba Agamenón y el otro no me recuerdo. Entonces era un enfrentamiento de dos ejércitos, pero se decide definir la batalla entre una pelea de 1-1. Entonces dice que salió de la fila del contrario, un fero tipo ahí, el ejército vibraba, era un fero, no le digo que era como Goliat, pero el Agamenón le llama Aquiles y no estaba él ahí, le manda a su siervo a traerle, él estaba allá en su tienda, le trae y le dice el Mitaí, le voy a decir con mis palabras, si soy yo, no me iría a enfrentarme con él, tú y será. Ese le dice a Aquiles. ¿Y saben lo que le dice a Aquiles? Ese que se quedó como una frase célebre. Por eso tu nombre nunca será citado en la historia. Que es cierto. Entonces Aquiles se va y le liquida al otro. Entonces hasta el día de hoy, Aquiles. Lo que tienen miedo, pues, el temor es porque en él no está perfeccionado el amor. Primera de Juan. Y amor, pues, es nuestro Dios. O sea, el Señor Jesucristo no está perfeccionado en nosotros. Y no está perfeccionado en nosotros porque el Espíritu Santo está ausente. Es una cadena. Entonces salimos siendo hijos irrelevantes.
que es lo que a Dios no le gusta. Él quiere que nosotros seamos relevantes porque Jesucristo es relevante. Y Él quiere que Jesucristo esté rodeado de muchos hermanos igual que Él. Esa es su voluntad. Entonces, ese es el camino que nosotros tenemos. No es un tema de si a mí me gusta, si yo tengo el ánimo. No, esas son las órdenes que yo tengo. Y algunos dirán, pero esto entonces es una dictadura. No, lo que pasa es que el Señor es digno. Él se merece. Él empezó luego diciendo, o Jesucristo decía en Juan 15, en esto se va a probar el amor que yo tengo por ustedes, en que yo entrego mi vida por ustedes. ¿Y qué más lo que se quiere? O sea, ¿qué más se le puede pedir a Dios siendo que se define que nosotros estábamos perdidos? Éramos enemigos de Él, ausentes de su presencia porque éramos pecadores. Estando en esa situación, Él nos amó y le entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Qué más se puede pedir? Si ustedes padres se le dicen, entreguen, no, nosotros queremos que le sacrifique a tu hijo. ¿Qué más van a entregar a ustedes? No se les pidió la casa, ni el auto, ni los bienes, no. Queremos que tu hijo muera. ¿Y por quién va a morir? Y allá estamos todos nosotros feos. Como se le pone a Barrabás muchas veces en la película. Vos le mirando y usted es tan loco de matarle por gente perdida, asesino, homicida, porque muchos dicen, no, yo nunca maté. Lo que pasa es que mis actitudes, mi forma de ser, mi mentira, destruye. Entonces me voy a hacer murmuraciones. El hermano fulano dijo por vos. Y a veces va también por el otro. ¿Sabes qué allá? Tipo como se hace en el medio periodístico. La otra vez me decía, justamente, nuestro invitado del viernes en la radio, me dijo en el auto, le expliqué lo que era el programa y le dije el objetivo. Porque nuestro periodismo está haciendo exactamente al revés. Fulano de tal, dijo tal. Ese es un infeliz. ¿Cómo se dice? ¿Sabes qué dijo? Que vos sos un infeliz. Es lo que es el infeliz. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envenena los corazones. Y un pueblo envenenado no tiene salud. ¿Por qué creen que tenemos tantos los hospitales llenos acá en nuestro país? Y cada vez se quieren construir más hospitales. Más hospitales. Acá lo que se tenía que construir son más iglesias. Más de Jesucristo lo que tiene que ser. Lleno, pregúntenle a los hermanos que se van a los hospitales. Lleno, están todos llenos, no se vacían más. Esa parte de IPS que es emergencia médica se agrandó hace 2 o 3 años. Ustedes se van otra vez, ahora están todos otra vez en el pasillo. Es porque vienen palabras, le voy a decir de esta forma, envenenadas, que le envenena el corazón y la mente. Y eso repercute después en lo físico. Entonces el tipo está todo estresado y se genera todo un ciclo vicioso. ¿Y qué es lo que sucede? Y dice, todo el mundo se enferma, todo bajan, como suelen decir los doctores, bajaron tus defensas. Y bajó su defensa porque su corazón está roto. Y como su corazón está roto, vive en tristeza. Y como vive en tristeza, repercute en su cuerpo. Vive miserable. Por eso también yo soy, si vivo, aunque yo no mate así, ping, le tire, yo también soy un asesino. Con mis murmuraciones. Destructor. Destructor de familias, de sueños. Destructor de vidas. Sobre mí
cae responsabilidad sobre otros. ¿Eh? Si yo llego a hacer algo malo, no le digo lo por usted, cientos de estudiantes de agronomía se van a hundir. Porque le voy a romper el corazón. Eso es lo que le voy a hacer. No lo ni siquiera por usted. Voy a salir fuera. Y usted tienen gente a su lado de las cuales ustedes son los responsables. El comportamiento, ustedes son responsables de tu propio comportamiento. No me haga mirar a mí, el pastor no oró demasiado por mí. Si él hubiese ayunado más veces por mí, yo no hubiese hecho esto. Seguro que no oró por mí. Y es más, yo le digo una cosa. Algunas veces, cuando justo viene ya el hecho de la responsabilidad, oye, desaparece. Ese es como si fuera que estamos justo, llegamos a la trinchera, empezamos a tirar, fulano de tal, ¿dónde está? Porque me he dado cuenta de que el tema de la trinchera espiritual pues, es diferente. ¿Sí? No me quería convencer de esa realidad, pero es así. Se llega al tema del, no le digo, ahí le puse ejemplo en el tema físico, de esta gente que se fueron a vivir en esos lugares que yo pensaría, pero 20 veces para irme. Pero viene el hecho de esas responsabilidades espirituales, de vivir un martirio espiritual. Y ahí también hay muchos que huyen, pero despavoridos huyen de la pelea. Por eso luego tu nombre no se va a citar en la historia. Entonces, ejército, vamos a volver otra vez. Ejército israelí, ejército filisteo. Sale el gigantón ese y todo el mundo quería el diario. Él lee el diario para irse al baño. Y sale uno. Entonces, el nombre de ese uno es que siempre predicamos. ¿Tengo razón o no tengo razón? ¿De qué hermano de David nosotros predicamos? Que se citan su nombre, nadie se recuerda. A mí en escuela dominical de chiquitito, ¿qué es lo que se enseña ahí? Uno de los primeros es David. De eso es lo que se recuerda en la historia. Siempre va a ser así. Y, no sé, y si el tipo viene de escasez y mejor todavía, la historia es más espectacular todavía. Si el tipo lo está en desventaja, mejor todavía. La historia suena más todavía. ¿Qué es lo que de repente ustedes están sintiendo? Ahí, no, pues yo soy chiquitito. No, pues yo soy acá. No, pues yo no puedo. La historia contigo va a ser más espectacular todavía. Vamos a compartir con los niños de esta mañana.